el anteproyecto de ley de cambio climático, Henry, que reposa sometido por 3 instancias al Congreso y que reposa ahí. Nosotros estamos buscando una forma de intervenir para ver si nos expresamos en esta necesaria ley de cambio climático que quiere la República Dominicana. Bueno, lo primero que yo voy a comenzar diciendo, Olmedo, que yo espero que esta ley de cambio climático, ahorita antes de la pausa, hablábamos de la ley de ordenamiento territorial, que fue una ley que se hizo básicamente por un grupo de técnicos de medio ambiente, sin tomar en cuenta las decisiones de los grupos sociales o motivados por algún tipo de interés de algún grupo particular. Esta ley de cambio climático, inclusive tenemos un viceministerio de cambio climático y tenemos una gran cantidad de dinero destinada. Ahora mismo hicimos un mega préstamo para invertirlo en cambio climático y ese dinero entonces se va a gastar según lo que diga esa ley, me imagino. No, porque ni siquiera se consultaron los organismos, no hay un plan. No hay un plan para invertir, ese préstamo sería otra necesidad que se tenía. Porque si tú no tienes un plan, ¿para qué tú coges prestado? O sea, coges prestado y tú no sabes lo que va a hacer con el dinero. Aunque tú digas que va a ser una casa, pero tú no tienes un compromiso de hacerla, ¿qué va a pasar después? Eso es lo que nosotros necesitamos para no seguir dando palos a ciegas como está dando la República Dominicana. ¿Quiénes están opinando sobre esta ley ahora que hablamos de eso y de que no hubo una consulta? Hay un grupo de organizaciones a nivel nacional. Dentro de ella está la Sociedad Ecológica del Cibao. Nos estamos reuniendo, ya hemos hecho 4 reuniones y una reunión taller que hemos hecho y tenemos otra reunión taller que va a ser ahora final de este mes, precisamente discutiendo este anteproyecto de ley, que dicho sea de paso, no es un anteproyecto de ley, son 3 propuestas de anteproyectos de ley de cambio climático por 3 instancias distintas que llegan al mismo tiempo. ¿Y esto por qué? Te escuchan al presidente diciendo que quiere refundir instituciones, ¿verdad? Nosotros estamos pidiendo al presidente de la República que dentro de esos cambios hay una institución que debe eliminarse, porque hay un solapamiento de funciones. Si tenemos un ministerio de medio ambiente que debe regular, que debe ser el rector de los recursos, ¿cómo se nos antoja hacer una ley de agua nombrando una autoridad del agua por encima de eso? ¿Cómo se nos antoja pasarle al Ministerio de Agricultura caza y pesca para regular también las vedas? Si el recurso no es regular el Ministerio de Medio Ambiente. Pero ¿cómo se ocurre si tenemos un viceministerio de cambio climático dentro del Ministerio de Medio Ambiente tener un Consejo Nacional de Cambio Climático paralelo? Y entonces aquí se da el pugilato que sucedía antes de existir el Ministerio de Medio Ambiente y por lo que los ambientalistas, Sociedad Ecológica del Cibao, empezó a mediados de los 80 a propugnar por una entidad que aglutine a todas las instancias que manejan recursos naturales en una sola organización para que se evite este pugilato. Ahora estamos volviendo a lo mismo, estamos nosotros involucionando en ese sentido. Entonces, porque, ¿qué pasó en una ocasión? Yo recuerdo en 1986 que la Dirección Nacional Forestal cerró las extracciones de material en Cueva Pomier para proteger esos espacios. 15 días después, el Ministerio de Obras Públicas, que también tenía un departamento de recursos naturales, aperturó la extracción en Cueva Pomier porque había que hacer una obra del Estado. Y esas son de las cosas que, cuando las cosas salen bien, yo me echo el bombo de que fui yo que lo logré. Cuando salen mal, el otro tiene las culpas. Ahí tenemos el préstamo para el cambio climático. Ahora, ¿quién maneja los recursos? Entonces, ¿lo quiere manejar el Consejo? ¿Lo quiere manejar el Ministerio? ¿Verdad? Los dos. Pero cuando hay que asumir responsabilidad, ¿de quién es la culpa? Cuando salen mal las cosas, ¿de aquel o de este? Olmedo, ¿o hay que hacer cosas? Olmedo, tú me estás diciendo a mí que hay una institución paralela al viceministerio de cambio climático, que es el Consejo de Cambio Climático. Sí, una entidad. Esa entidad sometió un proyecto de ley y el viceministerio sometió otro. Sí, y el IDI,
como sociedad civil, también sometió otro. Yo me alegro que el IDIC se haya metido a presentar un proyecto de ley como sociedad civil. Me alegro de esto. Igual me alegro que el Ministerio de Medio Ambiente tuviera la gallardía de hacer un anteproyecto de ley, porque cuando discutíamos en la mesa técnica del Pacto Verde lo de cambio climático, las personas de, bueno, fue más Puig, dijo que no hicieran nada, que él iba a hacer la ley, siendo él el que dirige el Consejo de Cambio Climático. Entonces él va a hacer su propia ley. Eso es improcedente. Pero vamos a esta ley que tenemos, estos 3 anteproyectos. ¿Qué es lo que estamos buscando como sociedad nosotros? Ni siquiera es enfrentarlo ni confrontarlo. Por el contrario, estamos consensuando con ellos. Lo invitamos a una de estas reuniones, le explicamos nuestra preocupación. Vimos el documento base que tiene los términos de referencia para la ley, que los 3 estaban amparados bajo el mismo documento. Sin embargo, observamos nosotros que hay 19 de los términos de referencia que ninguno de los 3 lo tomó en cuenta en el anteproyecto que puso. 19 acápite de esto que no lo tomaron en cuenta ninguno de los 3. Igual, solo 12 de 45 que tenía el documento, solo 12 lo abordaron los 3 anteproyectos. Entonces, yo lo que... Los otros abordaron uno, lo abordó 2 de esos anteproyectos, y ahí nosotros tenemos entonces que buscar un consenso. Yo lo que es, eso te decía, pero entonces, ¿qué entidad regularía ese consenso para que estas 3 instituciones, y que yo entiendo, Olmedo, yo entiendo que quien debiera de presentar si ese anteproyecto de ley es el Ministerio de Medio Ambiente desde su viceministerio? Ahora, si lo que debería de hacer el viceministerio es aperturar una vista pública e invitar a diferentes actores de diferentes instituciones, de representantes de la sociedad civil, representantes de entidades ambientalistas, ONG que trabajen y llegar a un consenso, pero mediado por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, me parece contraproducente, aunque muy bien, que el viceministerio presentara un proyecto, pero yo entiendo que los proyectos deberían de presentarse con una convocatoria de ese viceministerio a diferentes instituciones afines a este problema, para que entre todos elaboren un solo proyecto. Henry, pero es que tenemos el mejor país del mundo. Tenemos una mesa técnica creada por el presidente de la República, donde estamos nosotros ahí. Una mesa técnica para discutir. Entonces, ¿cómo es que...? Y pusimos claro en esa mesa técnica que los lineamientos base de toda ley que tenga que ver con el medio ambiente y los recursos naturales tienen que salir de esa mesa técnica, y que esa mesa técnica ni se consulte para hacer un anteproyecto de ley. Lo hizo el Ministerio de Medio Ambiente, lo hizo el Consejo, y los 2 son parte de la mesa técnica. El IDI también es parte de la mesa técnica. SOECI es parte de la mesa técnica, Grupo Jaragua, Academia de Ciencia, Comisión Ambiental de la UAS. O sea, son muchas organizaciones en esa mesa técnica. Todas estas instituciones deberían ser que cualquier tipo de ley, inclusive cualquier tipo de ordenanza y de reformas a la ley, debería de pasar por ahí, porque entonces cuando yo lo hago como Ministerio de Medio Ambiente, yo tengo una visión del Ministerio de Medio Ambiente y apegado a un lineamiento político que posiblemente el partido que me ha puesto ahí como ministro, como viceministro, me esté a mí bajando una línea. Sin embargo, si está usted representando a una institución y está otro representando a otra institución, cada una van a velar por intereses distintos, y esa discusión va a enriquecer ese anteproyecto de ley. Y eso mismo que usted dice, ¿por qué casi todos obviaron esos puntos? Esos puntos no son importantes, o no son favorables a la ley, o no son favorables a grupos. Entonces, ahora yo te voy a preguntar, Olmedo, ¿qué persigue esta ley? ¿Qué es lo que persigue esta ley de cambio climático? ¿Por qué tenemos que tener una ley de cambio climático?
Mira, estamos entre los países más afectados, más vulnerables a los efectos del cambio climático. Estuvimos como de número 11 por ahí, debemos estar por ahí. Entre los 15 países más afectados por los efectos del cambio climático está la República Dominicana. Entonces tenemos que tener una ley de cambio climático. La ley es bueno que exista, lo que es bueno que haya consenso de todas las partes. ¿Qué es lo que yo creo? Que nosotros estamos pagándole a dos personas para que hagan lo mismo. Y cuando hay que hacer, entonces, no, a Henry que lo haga, a Olmedo que lo haga. Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando tenemos un consejo de cambio climático con esos sueldos que tienen ahí, precisamente, y un ministerio de medio ambiente que entonces es un don nadie, porque las acciones, cuando llegan los recursos, ¿quién lo maneja? Ahora ni siquiera se está proponiendo que quien rija este proceso sea el ministerio ni el consejo, sino que sea, ¿cómo se llama? Qué sé yo, qué de meteorología, que sea que lo maneje. Yo estoy de acuerdo que haya una entidad que lo maneje, pero uno solo, no tres, no dos. Entonces, señor presidente, algo que debe eliminar, y me disculpan la gente que son amigos míos y que se pueden estar beneficiando con sueldo y que están haciendo una labor técnica desde este organismo que se llama Consejo Nacional de Cambio Climático. Elimine eso, señor presidente. Elimínelo de manera definitiva y deje que sea el ministerio que siga siendo el rector de los recursos, en este caso, y de cambio climático, pues tiene un viceministerio de cambio climático ahí. Pero una cosa importante, ninguno de los tres, dentro de las cosas que ninguno de los tres proyectos pudieron ver, es la matriz energética, la transición energética de la República Dominicana, algo tan vital. Entonces, para combatir el cambio climático, ninguno lo observaron. ¿Cómo es posible? Ahí es donde yo vengo, Olmedo, con los intereses particulares. Como el combustible es manejado por ciertas familias aquí, entonces el combustible no se toca. Porque una de las cosas que deberíamos de hacer es comenzar a buscar formas alternativas de energía limpia y dejar de estar usando tanto combustibles fósiles para producir energía. Entonces, si vemos que este es un punto que no se ha tocado o que no se piensa tocar, ya estamos viendo que vamos a tener una ley viciada. Ciertamente, pero este grupo de instituciones, donde también está el INSAPROMA, está también como las instituciones, no recuerdo todas las que están en la discusión de la mesa técnica, todas las que están ahí, no las recuerdo así todas, porque no traje el compendio que tengo de datos de esto, pero nosotros estamos buscando consenso. Ya tenemos en las reuniones nuestras participando al Consejo, participando al IDI, participando al Ministerio de Medio Ambiente. Ya el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo de Cambio Climático se están poniendo de acuerdo. Hace días que nos reunimos con ellos, dejaron ponerse de acuerdo y entregar un solo documento, un solo anteproyecto entre las dos instituciones. Inmediatamente me entreguen ese documento, vamos a tener un taller ya de discusión definitiva. Nosotros estamos proponiendo aquí 25 artículos para adicionárselo a lo que ellos tienen en los anteproyectos de ley, y esos 25 artículos está lo de la matriz energética, la transición energética, que tenemos que volcarnos hacia las energías renovables y salir un poco de las energías de combustibles fósiles para la matriz energética de República Dominicana. Otra cosa que yo quisiera saber, Olmedo, es ¿qué impacto tendría esta ley? O sea, ¿en qué nos beneficiaría? ¿Cómo impactaría esta ley lo que es en beneficio del medio ambiente en la República Dominicana? Tener las regulaciones necesarias, pertinentes, tener las entidades reguladoras, tener los técnicos, hacer los planes de mitigación de cambio climático que tiene que hacer todo país, planes. No es coger prestado por coger prestado y decir que va a ser para esto, aquello o lo otro, porque dentro de las actividades de mitigación de cambio climático hay muchísimas actividades que son privadas y que el gobierno tiene que incentivarlas. Por ejemplo, coger un préstamo para dárselo a ese sector y que se beneficie ese sector, tiene que ser en un consenso, en una planificación de la inversión que se haría y de la mitigación de los efectos del cambio climático, así como la adaptación también al cambio climático, para empezar por los factores más vulnerables.
en este caso, de manera que la inversión sea lo más eficientemente posible. Necesitamos esa ley porque sin una ley nadie nos va a financiar, y aquí hay financiamiento no reembolsable para la mitigación de los efectos del cambio climático en muchísimos sentidos, pero nadie nos va a financiar si no tenemos una legislación que le dé seguridad a esos organismos de que esos recursos van a ser utilizados para resolver los problemas que se estén planteando en los proyectos que se presenten para ser financiados. Entonces, necesitamos la ley, necesitamos una autoridad, necesitamos definir eso. Esta dualidad no nos lleva a ninguna parte a nosotros, porque a la hora de ejecutar, ¿quién ejecuta? A la hora de que salieron mal las cosas, ¿quién tiene la culpa? A la hora que sale bien, ¿cuál es el protagonismo de que sea yo? No, y también, Olmedo, saber quién es la persona que está encargada de tomar las acciones para que esas acciones se lleven a cabo, porque era lo que tú decías ahorita. Eso tiene que definirlo en la ley, por supuesto. Tenemos que un instituto, que el viceministerio. Entonces, también, ¿cuáles van a ser las sanciones para los empresarios o para las personas físicas que violen esta parte? Control. Todo eso estamos poniendo nosotros en carpeta dentro de una matriz. En lo que queremos presentar un solo anteproyecto, pero de consenso con los tres que tenemos. O sea que todas las entidades estamos trabajando juntos para hacer un solo documento, un solo anteproyecto y que sea de consenso. Obviamente nos falta todavía nosotros consensuar con la sociedad civil por el resto de la población, pero mientras tanto estamos haciendo un documento que exprese mucho más el sentir de muchos sectores, que no sea lo que un solo grupo quiera hacer como han hecho con otra propuesta de anteproyectos de ley.